Bienvenidos amigos del auditorio a este viernes de mesa de análisis. Abrimos la línea telefónica para escuchar su participación 1629595 en las redes sociales, Alejandra-Pena- en Twitter. El día de hoy vamos a hablar de uno de los temas que ha generado conmoción en el estado de Aguascalientes, y es que hay que recordar que desde antes que concluyera la legislatura pasada se aprobaron las cuentas públicas del gobernador Luis Armando Reynoso Femat. Sin embargo, se dejaron con algunas observaciones que ascendían a los 1.500 millones de pesos. En sesión extraordinaria de esta semana del Congreso del Estado, se revisaron precisamente estas observaciones y de los 1.500 millones de pesos se quedaron en 250 millones de pesos que tendrán que investigar para lograr resarcir estas cuentas. Poniendo el tema en la mesa, le damos la bienvenida a Alan Capetillo, Manuel González, su servidora Alejandra Peña. Por supuesto, estamos esperando su participación, amigo del auditorio. Entonces, ponemos el tema en la mesa: 250 millones de pesos que quedan observados de los 1.500 originales, irregularidades importantísimas en el Instituto de Salud del Estado de Aguascalientes. Tan es así que recordaremos la detención del ex titular de la dependencia, Ventura Vilchis, un desfalco de 114.5 millones de pesos a las cuentas del ISPEA. ¿Qué es el ISPEA? Pues es como el seguro social de los trabajadores de gobierno del Estado, así como observaciones diversas a la Secretaría de Finanzas y a la Secretaría de Desarrollo Económico, así como del Museo Descubre. Manuel. Lo que vimos en pasadas fechas fue precisamente este proceso que se venía esperando con cierto nivel de especulación respecto de qué iba a pasar. Como bien ya lo comentaste, teníamos un monto pues verdaderamente significativo, estamos hablando de 1.500 millones de pesos que se habían venido indagando y que desafortunadamente no habíamos tenido claridad, al menos en lo sustancial. Fue en esta sesión en la que de manera definitiva se emitieron ya los montos, que prácticamente estamos hablando de un 15% aproximadamente de lo que se planteó de manera original, pero ya se tiene precisamente este desglose, pues, como bien lo mencionas, que ciertamente llevó en días pasados a esta detención que fue polémica también y que se fijó incluso ya el tema de una fianza que para algunos fue ridícula, ¿no? Precisamente por no corresponder a los montos observados. El monto observado es de 14 millones de pesos. Así es, y parece ser que por 300,000 pesos, ¿no? Fue la fianza. Pero finalmente, o sea, lo que te habla todas estas observaciones que comentas es un problema sistémico, ¿no? Es cómo tenemos nosotros los ciudadanos la certidumbre de que nuestro dinero se gasta en lo que se tiene que gastar, en particular dándonos cuenta de que en este momento estamos discutiendo las cuentas públicas de un gobierno que terminó hace casi 2 años. Sí, claro, estamos hablando de las cuentas públicas. Y eso te habla de un problema de fiscalización, un problema de control por parte del legislativo, del gobierno del Estado, de los gobiernos de los municipios, pero también de una arquitectura institucional que debería de establecer mejores incentivos para la transparencia, por ejemplo, para que fueran, por ejemplo, los ciudadanos los que pudieran estar siendo los contralores cotidianos todos los días de qué es lo que se hace o no se hace con los recursos públicos. ¿Qué es lo que pasa, Alan, cuando hacen estas solicitudes los ciudadanos? Finalmente te entregan las cuentas, pero nadie hace nada. Porque no hay una denuncia de por medio. Ahí está. Bueno, el punto es, de entrada, hacer una denuncia pública siempre es poderosa porque siempre está el incentivo político para que las fuerzas de oposición lleven a cabo una sanción política, incluso acciones legales, ¿no? Pero el tema es que nuestros mecanismos de transparencia, particularmente a nivel estatal, no tanto a nivel federal, que ha habido algunos avances, pero particularmente a nivel estatal, siguen siendo opacos, siguen siendo de difícil acceso, siguen siendo poco conocidos, siguen siendo poco utilizados. Y también tenemos una contabilidad en gobierno del Estado que es muy opaca, poco transparente, con conceptos de contabilidad creativa que le llaman, ¿no? Que nunca queda claro a qué se refiere cada cosa. Es decir, no está bien transparentado cuál es la lógica administrativa de los recursos públicos en las diversas dependencias. De aquí que cuando a una persona le hacen llevar un marasmo de conceptos raros, pues no puede detectar de manera rápida si hay inconsistencias o no. Uno
buscaría que si el gobierno del Estado, que si los legisladores quieren dar un paso adelante, pensando en futuro, no pensando tanto en el pasado, que se tienen que castigar a los responsables aquí, pero si uno quisiera evitar en el largo plazo esto, tendrían que establecer sistemas de transparencia, tanto contable, en el sentido de que sean fáciles, identificables los conceptos, dónde está gastando el dinero, como en el sentido del acceso de los ciudadanos al ejercicio de estos derechos, ¿no? Y esto te habla de una cultura ciudadana, te habla de que la sociedad civil te tiene que involucrar, las instituciones académicas se tendrían que involucrar para estar llevando una contraloría social de lo que se hace con los recursos y no estar llegando 2 años tarde, 3 años pero tarde, no 4 está años limitado. tarde. Cuando nada más termino, tenemos problemas de prescripción muy serios en este asunto. En ese sentido, yo creo que podemos identificar 2 cosas que no solamente son parte del vicio de esta situación, sino que de alguna manera forman este rezago que venimos viendo. Por un lado está el tema de que las cuentas finalmente se revisan, como ya lo comentó Alan, a toro pasado. Claro. Es decir, hasta en tanto no se tiene el cierre del ejercicio, es entonces cuando la legislatura interviene. Ahora, lo que no vemos son mecanismos que permitan precisamente estas acciones de manera paralela. Si bien es cierto que tenemos el acceso a la información y muy cuestionado el acceso a la información, también es cierto que no existen estos... cultura del interés general ciudadano de buscarlo. Es decir, la gente de a pie, nosotros, estamos de manera, digamos, un tanto divorciada, separada de lo que debiera ser nuestro interés común sobre el ejercicio del dinero público, nuestro, léase, entiéndase, nuestros impuestos. En esta idea, desafortunadamente, lo que vemos es lo que mucha gente lo ha tipificado como esta parte de que nadie tiene que rendirle cuentas a nadie. Y es en lo concreto, es decir, si bien es cierto que al cierre de los ejercicios se tiene que presentar la documentación que respalda precisamente los gastos, también es cierto que el tránsito del momento del ejercicio a que se realiza la comprobación, no existe un mecanismo efectivo que a la gente le pueda decir prácticamente en tiempo real. Hay responsabilidades políticas concretas también aquí. Porque termino con esto. Hay un asunto que a mí me parece particularmente señalable con respecto de lo que ocurrió. Lo del tema del ISPEA, no es posible que a estas alturas, luego de que se dijo que bursatilizar iba a ser benéfico para las finanzas públicas estatales, ahora 2 años después se compruebe que hay pérdidas y pérdidas que son 114.5 pero una cosa es bursatilizar los recursos públicos de la administración pública y otra cosa es bursatilizar las cuotas obrero-patronales de los trabajadores que van a un fondo y que se perdieron. Y que se perdieron. O sea, una cosa es bursatilizar recursos para buscar financiarte y otra cosa es bursatilizar recursos que están destinados a las pensiones de los trabajadores. Que es peor todavía. Y nada más termino. Hay una responsabilidad muy seria de los legisladores de la pasada legislatura que hoy ocupan algunos cargos en gobierno del Estado, algunos son contralores incluso de gobierno del Estado, que presidieron los órganos que en aquel momento aprobaron esas cuentas públicas y hoy en día pues tenemos todavía el problema aquí, ¿no? De las observaciones. Finalmente se dijo, vamos a ver en cuánto tiempo se hace, se dijo que con estas observaciones a las cuentas públicas de la administración anterior, específicamente de los últimos 6 meses de 2010, iba a generar denuncias penales. Se dijo, mas no se ha hecho. Habrá que ver si una denuncia penal es suficiente para resarcir los daños al erario público, claro. Manuel González, Alan Capetillo, como siempre, muchísimas gracias por habernos acompañado. Amigos del auditorio, le agradecemos a usted por acompañarnos a lo largo de esta semana con toda la información. Que tenga un excelente fin de semana y no lo olvide, nosotros lo esperamos el próximo lunes en punto de las 8 de la noche. Gracias al equipo de profesionales que hace posible la transmisión de este espacio informativo. Que descanse. Porque Ale lo dice mejor. Gracias.